Hola a todos, bienvenidos nuevamente al Protestón en nuestra segunda entrega de sectas. Espero hayan escuchado ya el primero. Si no lo han escuchado, váyanse a escuchar el primer capítulo de sectas, porque algunas cosas que hablaremos ahora están ligadas al primer capítulo. Pues sin más, bienvenidos al Protestón, al segundo capítulo, sectas. La evidencia apunta a cosas y creencias de las que solo había oído susurros. Bueno, en el primer capítulo hablamos un poquito de lo que ocurrió en Johnstown, ¿no? ¿Recuerdan? De esa secta que asesinó, por decirlo así, aunque algunos consideran que fue de manera autónoma, y yo no sé quién lo pueda pensar, que estas personas tomaron cianuro. Sin embargo, bajo la presión de este líder carismático, murieron 900 personas. Obvio, digo en el sentido de que este personaje entendía la dimensión de lo que había hecho y terminó suicidándose junto con las 900 personas allí. Y de eso se sigue investigando aún más y muchas universidades han puesto la mirada sobre ese hecho ocurrido en Johnstown que inició en California. Y me parece curioso, ¿sabes? California, tengo que visitar California, no sé qué tiene en particular California, porque aún nuestra autora, que es una de las referentes que estamos utilizando en estos capítulos, que es Amanda Montell, refiere mucho a California por no solamente ligado al tema religioso, sino también el tema de CrossFit y de otros movimientos que no están ligados con ejercicios o con lo religioso o con el tema espiritual, pero sí con temas aún ella habla mucho de comunidades aún de teatro, de comunidades ligadas al tema de alimentación, al tema deportivo, y dentro de ellas, y eso sí lo dice Perlado, definitivamente ese tema de los multiniveles tiene un riesgo en términos de ejercicios sectarios. Voy a contarles aquí una historia en particular que me ocurrió a mí junto con mi esposa. No voy a decir nombre del producto para evitar demandas. Sin embargo, recuerdo que alguna vez a mi esposa y a mí nos invitaron a un sitio con, como dicen aquí en Colombia, un gancho ciego, o sea, con una motivación inicial que terminó siendo diferente o la invitación inicial fue muy diferente a lo que nos encontramos allí. Porque el objetivo era que nos iban a vender un producto y que querían que fuéramos parte de ese grupo, ¿sí? Cuando llegamos al lugar parecía que todo estaba aparentemente en orden. Entramos al sitio y me sorprendió desde el principio todo, ¿saben? O sea, porque tenía algún tema de un ejercicio litúrgico de tú entrar a cualquier iglesia, sea protestante o católica, y entramos y quien llega y entró un líder, el líder que estaba allí. Recuerden que era un producto, o sea, era un tipo de producto que supuestamente ayuda al cuerpo. Y primero entró un líder y luego empezó a subir como historias, como un ejercicio de testimonios de vida. Todos esos testimonios de vida estaban ligados al dinero, o sea, que yo arranqué a X con poquito dinero y logré vender X y ahora tengo mucho dinero y ahora ahora puedo viajar y ahora puedo hacer más cosas, ahora soy independiente. Y yo, ¿qué es esta vaina? O sea, yo no lo podía creer yo a dónde había llevado o en qué estábamos metidos con mi esposa. Nosotros nos mirábamos porque no podíamos creer en dónde estábamos metidos. Posterior a los testimonios aparece nuevamente el personaje de liderazgo a motivar en el ejercicio de entrar a este grupo y los beneficios que pueda traer. En conclusión, decidimos despedirnos de la persona que nos había invitado a este lugar y agradecerle por la invitación. Sin embargo, sí nos pareció muy raro todo lo que había ocurrido. Definitivamente, bueno, y era un multinivel, ¿sí? Y aunque no he escuchado historias que existan relacionadas con ese multinivel donde me invitaron de manera negativa en relación con sus productos, o quizás sí existan, pero no me he investigado mucho al fondo, sí me pareció curioso que tuviera los mismos elementos de una liturgia religiosa. O sea, testimonios, el líder carismático contando no solamente a través de sus testimonios, sino vendiendo el producto como si fuera un elixir
celestial. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Es que es tan fácil, o sea, es tan fácil la necesidad de nosotros como seres sociables de ser parte de una comunidad. Es casi una cosa esencial de cada uno de nosotros como humanos, pero es tan fácil de caer en algún tipo de grupo que en ocasiones no termina siendo algo positivo, sino algo muy negativo. Y lo de Jonestown, recuerden que arrancó como algo positivo y terminó también pues algo pues catastrófico. Hay otro documental también que nos muestra de esos movimientos sectarios que se llama Sé dócil, oración y obediencia, ¿sí? Nos cuenta un poco la historia de Warren Jeffs, que también fue un líder religioso que manipuló un montón de fieles y feligreses de una comunidad en los Estados Unidos al punto que conllevó a una afectación física y psicológica de muchos de los que hicieron parte de este grupo. Y así abundan. ¿Recuerdan la frase de un grupo que yo les dije, ecuatoriano underground, que la canción se llama Ninguna Religión? Creo que a través de eso pueden encontrar del grupo al que refiero. Que curiosamente el grupo se llama Sacrificio, aunque no es una vaina sectaria ni nada, pero es muy chistoso porque el nombre es con este tema de sectas, hablar de sacrificio es una cosa loca. Pero habla de eso, si un loco pudiera la oportunidad de una historia inventar, miles tal vez la creerían para hacer que en nuestro corazón hay un vacío que llenar, no lo llenes con mentiras. Y es esa búsqueda y esa necesidad por verdad, ¿no? Por sentido y por propósito, que genera todo este tema de los movimientos sectarios. Entonces, atentos porque efectivamente cada persona, como les digo, tiene la necesidad de ser parte de, pero aquella, y quiero ser reiterativo en esto, aquella que te niega la posibilidad de sentir, te niega la posibilidad de pensar, te niega la posibilidad de actuar y todo está ligado a la interpretación que da este iluminado, un iluminado que no se equivoca, un iluminado que no tiene, o una iluminada que no tiene errores, una iluminada que no se puede cuestionar o que no pueden cuestionar error, o sea, riesgo, peligro, como les decía al final de la anterior, huyan y corran por sus vidas, y porque efectivamente es evidencia de un movimiento sectario. Y aquí vamos a hablar de esos líderes carismáticos, o sea, ¿por qué surgen estos líderes? O sea, ¿cuál es la necesidad que tenemos nosotros de buscar esas representaciones en ocasiones paternas? Yo lo digo especialmente en Colombia, creo que también en Latinoamérica esa ausencia de padre nos ha conllevado a buscar referentes paternos y darles casi nuestra vida y autonomía a ese referente paterno, ¿no? La mayoría de movimientos son liderados por hombres, no quiere decir que no haya movimientos sectarios liderados por mujeres, porque también lo hay, pero muchos se identifican con esa figura masculina ligada al tema de la necesidad de un padre. Aún en muchos movimientos sectarios tienden a llamarlo el papá, ¿no? Aquí en Colombia hubo un movimiento sectario que le llamaban papi, o sea, como un ejercicio tierno a una persona, ¿sí? Y ustedes le pueden decir, oye, esto es una locura, ¿quién va a caer en eso? ¿Quién va a caer en eso? Hay muchas personas que no son tontas, por decirlo así, sino son personas que han encontrado un sentido de vida y significado en este lugar. Y que inicia simplemente porque encuentran en otros la posibilidad de acogerse y de que esos otros le den sentido y significado, pero están tan imbuidos en este movimiento que les es muy difícil salirse. Y como les digo, el salirse para muchos representa un acto casi anti Dios, o sea, anti todo lo que le da sentido y significado. Entonces, ¿pueden entenderlo ustedes? O sea, la salida de un movimiento sectario, que era lo que yo les decía en el primer capítulo, vamos a ver cómo se puede salir, o sea, cómo se puede hacer un ejercicio de desprogramación de un movimiento sectario. Y para hacerlo, primero tenemos que entender lo que representa para una persona que está vinculada en una secta el estar siendo parte de una comunidad. Entonces ustedes se pueden imaginar lo que puede ser para una persona
que llega con un montón de carencias afectivas, emocionales, de sentido, ¿sí? Aún su ejercicio de autoridad está, pues no hay, en el sentido de autoridad está ligado o porque tuvo un padre abusivo o porque tuvo un papá ausente, encuentra en una comunidad un sentido de vida, un sentido de significado. Y adicional a eso encuentra un personaje que aparece y se presenta como un papá y como que algunos le dicen papito en algunos movimientos aquí en Colombia lo pude mirar que existen. Y cuando ocurre toda esta vaina y ya empiezas a darte cuenta que hay unas acciones y hay unos hechos que están ligadas con una manipulación, que no hay coherencia en el que está allá al frente o en la que está allá al frente, o también ligado a movimientos de alimentación, de meditación, porque es que, como les digo, esto no está ligado solamente a un tema de una religión en particular. También se han escuchado, bueno, hay historias o la historia nos recuentan también de gurús y de líderes de movimientos de yoga que manipularon y abusaron y violaron mujeres a través de la manipulación de muchas personas. Entonces no está ligado solamente a una religión, o sea, movimientos sectarios hay en el budismo, en el hinduismo, en el cristianismo, en el panteísmo, en casi todos los ismos, ¿sí? Todos los ismos es todos los ismos, hasta movimientos políticos también están ligados, y a mí me sorprende mucho en Latinoamérica, ¿saben? Los movimientos políticos latinoamericanos actuales están buscando referentes también paternos, y son líderes, los líderes que en ocasiones llegan al poder terminan siendo líderes ligados casi a una divinidad, o sea, el líder me va a cambiar el país. Y entonces aquel que critica al líder que no puede cambiar el país, que sus decisiones están siendo erradas, entonces termina generándose un conflicto casi bélico porque es que está atacando a este líder que es la salvación de esta nación. Ojo que esos también son elementos de usted estar en un movimiento sectario político, porque las sectas, vuelvo y reitero, y si suena cansón, pero es que quiero que quede supremamente claro, las sectas no están ligadas solamente al tema religioso, lo vemos en la política, lo vemos en los deportes, los vemos en el tema de alimentación, los vemos en la meditación, los vemos en todo lado. Esas figuras de gurús o de personas que vienen a hacer un ejercicio casi salvífico de naciones y de vidas es un problema muy serio, al punto que muchos se han negado a criticar a estos líderes políticos porque consideran que pueden afectar el proyecto de nación que va a cambiar la historia del universo entero y hasta de Narnia. Eso es un elemento evidente de un movimiento sectario. En mi país abundan en Twitter y yo creo que en el mundo abundan en Twitter. O sea, Twitter es quizás un espacio de análisis para encontrarnos con un montón de gente que tiene miles y millones de seguidores que defienden a ultranza personajes creyéndolos semidioses o hasta dioses. Y algo que recuerdo decía un gran autor de la India, y me parece muy interesante este autor, aunque posteriormente su vida no fue coherente con lo que escribía, sin embargo sus textos dan la capacidad de uno poderlos analizar. Pero era muy interesante, que creo que no lo decía él, yo creo que es un análisis global de la historia. Decía que los jóvenes o las personas, sí, los jóvenes en el siglo XXI lo que perdieron es la capacidad de razonar, o lo que hemos perdido como sociedad en el siglo XXI es la capacidad de razonar, debido a la cantidad de información que circula y mucha de esa información que no es cierta, porque eso es lo que ha ocurrido. La información que circula en internet es gigantesca. La gente o lo que llaman la generación Z, que es bueno, luego vamos a hablar del tema de generaciones, me parece muy chévere, pero la generación Z que va del 99 para adelante, si no estoy mal, aunque uno puede interpretar el tema generacional en cada país de manera diferente, pero digamos que del 2000 para adelante, esa generación tiene la capacidad de tener mucha información, pero la incapacidad de depurar la información que tiene. Y eso es un caldo de cultivo para las sectas, altísimo. Entonces tienes un montón de información, muchísima información, o sea, puedes buscar cualquier cosa en Google y en cualquier cosa que encuentres puede haber hasta un blog donde te justifican unas cosas descabelladas, pero encuentras un blog y solo porque está en internet tú le das la autoridad
a la información que tienes para que sea una verdad. Y bueno, los que me escuchan, entiéndanlo, no todo lo que está en internet es verdad. Quizás la mayoría de cosas o información o en blogs que deambulan no son ciertas.